Antes de Jesús había silencio, pero antes del silencio hubo un grito. El último eco de la voz profética en el Antiguo Testamento contiene secretos profundos, y hoy descubrirás por qué se eligió a Malaquías para cerrarlo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Comenta de dónde escuchas esta historia y qué es lo que más te intriga de la Biblia. Tu participación enriquece este viaje. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo termina una era espiritual? No con una explosión, no con un milagro, sino con silencio. Un silencio que duró más de 400 años. Antes de que Jesús caminara por las polvorientas calles de Galilea, antes de los milagros, las parábolas, la cruz, había un hombre, un profeta, el último. Su nombre, Malaquías. Malaquías no era simplemente otra voz en el desierto. Fue el punto final de una larga e intensa conversación entre Dios y la humanidad. Un hombre que surgió cuando la fe era débil, los sacerdotes corruptos y el pueblo confundido. Un pueblo que, aún reconstruyendo el templo, había perdido el corazón del culto. ¿Por qué eligió Dios terminar el Antiguo Testamento con este libro? ¿Por qué después de Malaquías se quedó en silencio? ¿Qué había de profundo, de definitivo, de desconcertante en sus palabras para que resonaran como una advertencia hasta que llegara el Mesías? Hoy vamos a explorar no solo la historia de Malaquías, sino también lo que representa. Hablemos de las promesas rotas, la fe tibia y el pacto entre el hombre y Dios que estaba a punto de cambiar para siempre. Pero no se equivoquen. Este vídeo no trata solo del pasado. Cuando miramos los mensajes de Malaquías, nos encontramos con preguntas muy actuales. ¿Cómo afrontar la hipocresía religiosa? ¿Dónde está Dios cuando todo parece injusto? ¿Podría ser que, de alguna manera, estemos experimentando los mismos dilemas que aquellas personas experimentaron hace miles de años? Palabras como sacrificio, juicio, arrepentimiento, esperanza y restauración guiarán nuestro viaje. Y tal vez, al final de este video, descubras que la historia de Malaquías también es la tuya. Así que respira profundamente. Prepararse. Porque esta historia no se trata solo del final de una era. Se trata del nuevo comienzo más esperado en la historia de la humanidad. Imagínese una ciudad que una vez fue gloriosa, pero que ahora está en ruinas. El templo fue reconstruido, sí, las paredes también, pero los corazones de la gente, todavía estaba en ruinas. Es en este escenario donde aparece Malaquías. Después de 70 años de exilio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén llenos de expectativas. Habían sido liberados por decreto de Ciro, rey de Persia. Fue el cumplimiento de antiguas profecías, y muchos esperaban que la gloria de Israel finalmente fuera restaurada. Pero eso no fue lo que pasó. El regreso fue difícil. La ciudad fue destruida, la tierra árida, la economía es frágil, liderazgo espiritual desmoralizado. Peor aún, los milagros que acompañaron los grandes momentos del pueblo en el pasado, como los del Éxodo, habían cesado. ¿Dónde estaba Dios ahora? Esta frustración espiritual se convirtió en apatía. El pueblo todavía ofrecía sacrificio, pero sin devoción. Los sacerdotes todavía realizaban rituales, pero por mera obligación. Era como una relación de amor en la que a una de las partes ya no le importa nada. Y fue en este clima de frialdad e indiferencia que Malaquías alzó su voz. A diferencia de otros profetas, Malaquías no nos presenta su genealogía, no dice hijo de, ni habla de su ciudad de origen. De hecho, puede que Malaquías ni siquiera sea su nombre. La palabra simplemente significa mi mensajero. Esto en sí mismo tiene un peso simbólico. No importa quién era, importa lo que vino a decir, y lo que dijo nadie lo quiso oír. El libro de Malaquías es diferente. No está construido como una profecía con visiones o grandes imágenes poéticas. Es casi como un diálogo judicial entre Dios y el pueblo. Dios acusa, la gente responde con sarcasmo. Dios responde. Es una competición intensa, casi como un drama judicial espiritual. Yo os he amado, dice el Señor. ¿Cómo nos amaste? La gente responde. Es como si los hijos miraran a su padre y dijeran, dices que nos amas, pero no vemos ninguna prueba de ello. Malaquías no comienza criticando a los reyes o naciones paganas. Comienza dentro de la casa de Dios. Los sacerdotes, encargados de representar al pueblo ante Dios, ofrecían como sacrificios animales ciegos, cojos y enfermos. Esto en un momento en el que se debe ofrecer lo mejor al Señor. Fue como llevarle flores marchitas a alguien a quien dices amar, un insulto disfrazado de devoción. Malaquías denuncia esta hipocresía. Dice que sería mejor cerrar las puertas del templo que continuar con este culto vacío.
4. ¿Quién hay entre ustedes que cierre las puertas del templo para no encender fuego sobre mi altar sin previo aviso? Malaquías 1:10. Estas palabras resuenan hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros mismos seguimos rituales religiosos solo por costumbre? ¿Cuántas veces nuestra fe es solo apariencia? Otro tema muy fuerte en el libro es la ruptura del pacto en el matrimonio. Los hombres abandonaban a sus esposas israelitas para casarse con mujeres extranjeras, a menudo idólatras, lo que simbolizaba no solo la traición marital, sino también la infidelidad espiritual. Porque el Señor, el Dios de Israel, dice que aborrece el divorcio. Malaquías 2:16. Esta queja va más allá del hogar. Es una crítica a la superficialidad de los compromisos humanos. Si las casas mismas se estuvieran derrumbando, ¿cómo podría la gente ser fiel a Dios? Y aquí estamos invitados a reflexionar. ¿Cómo están nuestras alianzas? ¿Hemos sido leales en nuestras relaciones, nuestras promesas, nuestros votos? La gente veía injusticias por todas partes. Ricos explotando a los pobres, líderes religiosos corruptos, jueces vendiendo sentencias. Y preguntaron con ironía, ¿dónde está el Dios del juicio? Fue una pregunta amarga, pero también reveladora. Si Dios es justo, ¿por qué los malvados prosperan y los justos sufren? Malaquías responde prometiendo un mensajero que preparará el camino. Una clara alusión a Juan el Bautista y habla de un juicio purificador. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. Este mensaje más que nunca sigue vigente hoy. Vivimos en un mundo donde la fe se pone a prueba por escándalos, injusticias y contradicciones. Y la pregunta vuelve, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Al final de su libro, Malaquías habla del día del Señor, un día de juicio, pero también de restauración. Termina con una promesa. Antes de ese día, Dios enviaría al profeta Elías. Y luego, silencio. Durante más de 4 siglos, Dios ya no habló por medio de profetas. No hay nuevas revelaciones, no hay libros nuevos, solo expectativa. ¿Por qué? ¿Qué estaba preparando Dios en este silencio? ¿Por qué fue escogido Malaquías para cerrar esta era? Imagínate vivir en un mundo donde Dios de repente deja de hablar. Ya no hay más profetas, ya no hay más visiones, ya no hay una dirección clara, solo un eco lejano de antiguas promesas. Así terminó el Antiguo Testamento, no con una explosión, pero con un susurro, seguido de un silencio agonizante de más de 400 años. Las últimas palabras registradas en Malaquías son a la vez proféticas y misteriosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Un anuncio, una advertencia, una promesa, pero después de eso, nada. Imagínense el impacto que esto tendría en la gente. Estaban acostumbrados a una larga línea de profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, hombres que se enfrentaron a reyes, predijeron catástrofes y milagros, revelaron secretos del cielo, pero ahora silencio. Algunos teólogos interpretan este período como un tiempo de juicio colectivo. El pueblo había rechazado tantas veces las advertencias de Dios que finalmente Dios guardó silencio. Es como un padre que, después de innumerables advertencias ignoradas, deja que su hijo experimente las consecuencias de su propio camino. Este silencio, sin embargo, no era vacío. Habló de manera paradójica acerca del carácter mismo de Dios. Dios no es solo un verbo, Él es presencia. Su silencio era una pausa entre actos, como el intervalo entre 2 movimientos de una sinfonía. Una pausa para provocar tensión, expectativa, introspección. Y si nos detenemos a pensar, ¿no ocurre así también en nuestra vida? ¿Quién no ha tenido alguna vez ese momento en el que estaba rezando y el cielo parecía cerrado? Leí la Biblia y me pareció fría. Fuiste a la iglesia y sentiste que Dios estaba lejos. Estos momentos existen, y si existían antes de que llegara Jesús, quizás sea porque tienen un propósito. Curiosamente, los judíos no abandonaron su fe durante este periodo. Todo lo contrario, comenzaron a organizar mejor las escrituras, desarrollaron escuelas rabínicas y crearon tradiciones orales para preservar lo que habían recibido. Este tiempo, conocido como el período intertestamentario, también fue un tiempo de preparación. Dios no estaba ausente. Él estaba planeando algo, pero la gente todavía se preguntaba, ¿a Él todavía le importa? La duda se ha convertido en la nueva normalidad, y cuando la duda llega, nacen los extremos. Fue en este vacío espiritual que surgieron 2 grandes grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, asustados por su distancia de Dios, decidieron crear leyes sobre leyes. Eran celosos guardianes de la moral y la tradición, pero a menudo caían en la hipocresía. Los saduceos, vinculados a la élite sacerdotal, eran más políticos
lógicos y racionalistas. Negaron la resurrección y los ángeles. Se preocupaban del presente, no de lo eterno. Ambos intentaron lidiar con el silencio de Dios a su manera, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba por venir. Espiritualmente, la gente estaba cansada, oprimidos socialmente, políticamente, dominados, ahora no por los babilonios o los persas, sino por los griegos y más tarde por los romanos. El templo había sido profanado, los sacerdotes vendidos y los pobres olvidados. La fe se ha convertido en supervivencia, la religión se ha convertido en un sistema, el amor se convirtió en un rito, pero entre los humildes había un rayo de esperanza, un recordatorio susurrado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Esta promesa comenzó a tomar la forma de expectativa. El Mesías venía, pero nadie sabía cómo. Y aquí viene el primer gran dilema. ¿Estamos realmente preparados para escuchar cuando Dios vuelva a hablar? 400 años después, un hombre extraño aparece en el desierto, vestidos con pieles de camello, alimentándose de langostas y miel, predicando el arrepentimiento, llamando a los fariseos generación de víboras. Juan el Bautista, el eco de la promesa de Malaquías, el Elías prometido. No hizo milagros como Elías, pero tuvo la misma audacia, la misma santa furia contra la hipocresía y el mismo llamado urgente. Preparad el camino. Juan rompió el silencio, pero no todos pudieron escucharlo. Es como si Malaquías hubiera cerrado el telón de un gran teatro, pero hubiera dejado una rendija intencionada por donde entra la luz. En esa grieta entra Jesús. El salto entre Malaquías y los evangelios parece inmenso, pero cuando miramos más de cerca nos damos cuenta. Lo que Malaquías comenzó, Jesús lo terminó. Lo que anunció, Jesús lo cumplió. No con palabras poéticas, sino con sangre, sudor y redención. Malaquías termina su profecía hablando de dos mensajeros. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Y más adelante, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Juan el Bautista es ese vínculo. Él no solo prepara el camino, sino que también señala al Cordero. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es la primera vez desde Malaquías que alguien habla con verdadera autoridad espiritual. Y lo más impactante, no está en el templo, está en el desierto. Así como Dios guardó silencio en el templo, Él elige volver a hablar lejos de los altares corruptos, fuera de las estructuras religiosas. ¿Cuántas veces esperamos a Dios en el lugar equivocado? La profecía decía, el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Malaquías 3:1. Y Él vino. Jesús entró en el templo y ¿qué encontró? Comercio, corrupción, indiferencia. Ya no era una casa de oración, sino un mercado. Luego dio vuelta a la situación. Literalmente, fue un cumplimiento directo de la profecía de Malaquías. Pero pocos se dieron cuenta. Jesús era el Señor del que habló Malaquías, pero el pueblo esperaba un guerrero, un rey con una espada, y vino como carpintero, humilde, rechazado. Dios rompe el silencio y la gente no reconoce su voz. Eso dice mucho de nosotros, sobre cómo queremos que Dios hable a nuestra manera, con las palabras que queremos oír, en los lugares que creemos adecuados. Pero Dios sorprende, siempre. Malaquías habla de un día terrible, un día de juicio, de fuego, de purificación. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Será como fuego purificador. Malaquías 3:2. Jesús en la cruz soportó este día por nosotros. El que no tenía pecado fue quemado en el fuego de la justicia divina para que nosotros fuéramos purificados como el oro refinado. El que era puro fue tratado como impuro. El Cordero perfecto, no ciego ni cojo, fue ofrecido como sacrificio final. El altar del antiguo pacto fue reemplazado por el altar de la cruz. Y así, Malaquías se cumple de manera escandalosa e inesperada. Una de las preguntas más amargas de la gente fue, ¿dónde está el Dios del juicio? Malaquías responde, Él vendrá. Pero lo que ellos no sabían era que este Dios no vendría solo a juzgar. Él vendría más bien a sufrir injusticia en nuestro lugar. La cruz es el punto donde la justicia y el amor se encuentran, donde el juicio no se niega, sino que se absorbe, donde el silencio de Dios se convierte en un grito, consumado es. El problema nunca fue que Dios no hablara, fue nuestra incapacidad de escuchar. Malaquías condena la adoración fría y sin compromiso, sacrificios sin amor, compromisos sin corazón. Jesús, en cambio, ofrece el modelo perfecto, la adoración en espíritu
espíritu y en verdad. Él no solo enseña esto, Él lo vive. Al morir, Jesús rasga el velo del templo, símbolo máximo de la separación entre el pueblo y Dios. Abre nuevamente el camino, no para más rituales, sino para una relación directa, íntima y viva. Todo lo que Malaquías criticó, la corrupción, la frialdad, la infidelidad, Jesús lo redime. Todo lo que el pueblo anhelaba, presencia, justicia, amor, Jesús lo trae. Y aún así, muchos lo rechazan. Hoy en día, muchas personas viven como en aquel entonces, desilusionados con la fe, frustrados con la iglesia, heridos por los líderes, cansados de orar y no escuchar una respuesta. Pero quizá el silencio no sea ausencia, quizás sea una invitación a mirar más allá de los rituales, más allá de las estructuras, más allá de lo visible. Quizás Dios todavía esté susurrando a través de las grietas y tal vez, como Malaquías, estemos llamados a ser mensajeros anónimos, voces que denuncian lo que está mal, pero apuntan a aquel que puede transformarlo todo. Imagínate perderlo todo por culpa de la fe, la familia, el trabajo, la libertad, incluso la vida misma. Para muchos de los primeros seguidores del mensaje que Malaquías preparó y que Jesús cumplió, esto no era un temor, era una realidad diaria, y quizás sea también la realidad de muchos hoy, en otros rincones del mundo, o de modo más sutil, en la lucha interna de quienes quieren vivir una fe auténtica en un mundo cada vez más hostil a ella. En los tiempos posteriores a Jesús, seguir sus pasos a menudo significaba romper con el sistema, tanto religioso como político. Ser cristiano no fue una decisión privada, fue un acto público, visible y peligroso. ¿Por qué no le ofreciste incienso al emperador? Porque solo el Señor es digno de adoración. Esa respuesta costó todo. Los primeros mártires cristianos fueron arrojados a los leones, quemados vivos, apedreados. Y todo esto porque seguían al mismo Dios que anunciaba Malaquías y que el mundo no quería oír. Ser mensajero como Malaquías es llevar una verdad que el mundo no siempre quiere recibir. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren todos los días. En Corea del Norte, una Biblia escondida puede significar la muerte. En Oriente Medio, la conversión al cristianismo puede dar lugar al linchamiento. En algunos países de Asia y África se queman iglesias, se destruyen familias y se separa a los niños de sus padres. Pero no es solo persecución física. En Occidente, muchos se enfrentan a persecución emocional, social y profesional. ¿Cuántos jóvenes cristianos son ridiculizados en la universidad por creer en la Biblia? ¿Cuántos profesionales tienen que ocultar su fe para evitar perder su trabajo o su contrato? ¿Cuántas personas experimentan profundos conflictos familiares porque eligen seguir a Jesús? Esto es lo que decía Malaquías cuando criticaba a quienes decían: es inútil servir a Dios, ¿de qué sirve guardar sus preceptos? Hoy en día, esta pregunta todavía resuena, pero la respuesta sigue siendo la misma. Servir a Dios puede no traer ventajas humanas, pero sí trae significado eterno. Otro dilema profundo. ¿Qué sucede cuando la fe entra en conflicto con el amor? Imagina amar a alguien que no comparte tu fe, o que te pide que elijas entre Dios y la relación. La joven que se enamora de alguien que no comprende su devoción. El hombre que encuentra paz en la oración, pero vive con alguien que se burla de la fe. La mujer que asiste sola a la iglesia porque su marido dice que es una pérdida de tiempo. Estos son verdaderos dilemas, doloroso y profundamente humano. Malaquías también vio que esto ocurría. Confronta a los sacerdotes por abandonar a las esposas de su juventud para casarse con mujeres extranjeras, no solo culturalmente, sino espiritualmente distantes. Denuncia la ruptura de la alianza sagrada. El mensaje es claro: la fe no es algo para vivir solo, da forma a las relaciones y a veces exige separaciones dolorosas. Ahora imaginemos este escenario: un hombre de familia desempleado, 3 niños pequeños, enfermedad en la casa. La única oferta de trabajo implica participar en un ritual de idolatría. Él sabe que esto daña su fe, pero también sabe que necesita alimentar a su familia. ¿Qué él ha hecho? Situaciones como esta no son hipotéticas, ocurren todos los días, especialmente en culturas donde el honor, el sustento y la espiritualidad están entrelazados. Cuando el tiempo es corto y las posibilidades parecen agotadas, incluso las opciones más difíciles se convierten en opciones viables. Malaquías habló a un pueblo así, agotado, presionado, tentado, y sin embargo dijo: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. No prometió riqueza, no es fácil, prometió presencia, y a veces eso es todo lo que tenemos, y eso es todo lo que necesitamos. Malaquías también denuncia
hacia algo que resuena profundamente hoy: la inversión de los valores espirituales por causa del dinero. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. La acusación fue dura, pero no se trataba solo de diezmar. Era una cuestión de prioridades. Hoy en día muchos pastores usan este versículo para hablar de finanzas, pero lo que hay detrás es mucho más profundo: el intento de manipular la bendición de Dios con ofrendas externas, mientras el corazón permanece lejos. Y esto nos lleva a la teología de la prosperidad, que promete bendiciones materiales a cambio de la fe, pero ignora la realidad de la cruz, de la renuncia, del sufrimiento. Malaquías predicó lo contrario: fidelidad incluso cuando no hay recompensa visible. Hoy resuena la pregunta: ¿en qué Dios hemos creído? ¿En el Dios del provecho o en el Dios de la cruz? Malaquías, 4 capítulos, un mensaje directo, un silencio después, silencio que duró 400 años. Ya no había más profetas, no hubo más visión, no hubo más palabras del cielo, hasta que apareció un hombre en el desierto, vestido de pelo de camello y con una voz como de trueno: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue Juan el Bautista, el vínculo entre Malaquías y Jesús, y fue exactamente como Malaquías profetizó: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. La profecía se cumplió, pero la pregunta que aún queda es: ¿y ahora qué haces con este mensaje? Porque en el fondo, el mensaje de Malaquías no era solo para Israel, fue para todas las generaciones venideras. Es para mí, es para ti, para aquellos que están desilusionados de la fe, para aquellos que viven un cristianismo superficial, para aquellos que sienten que Dios está lejos, para aquellos que nunca han escuchado la voz de Dios o la han escuchado y no saben que es Él. Malaquías representa la última advertencia antes del cambio. Dios, a través de él, hace un llamado directo: volved a mí, no esperes la destrucción, todavía hay tiempo. Y ese llamado sigue resonando, especialmente en una generación que ve la fe como opcional, subjetiva y desechable. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Jesús hizo esta pregunta y todavía late. Malaquías preparó el terreno, Juan aró la tierra, Jesús plantó la semilla, y ahora depende de nosotros cosechar los frutos o permanecer estériles. En el último versículo del Antiguo Testamento, Dios habla de la reconciliación entre padres e hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. ¿Por qué este detalle? Porque cuando el amor se pierde en casa, la sociedad se desmorona, y cuando ya no podemos amarnos como familia, perdemos la capacidad de comprender a Dios como Padre. Por eso la Biblia cierra con una invitación a la reconciliación con otro, con nosotros mismos y con Dios. Esta es la esencia del mensaje de Malaquías. Relevancia profética para hoy. Vivir hoy con los ojos espirituales abiertos es un desafío. La fe se ha convertido en un mercado. La verdad se convirtió en opinión. Bien y mal, convenciones sociales. Malaquías denuncia esto. Se enfrenta a líderes religiosos que usan el púlpito para promocionarse, a creyentes que ofrecen el resto a Dios, a familias que se desmoronan sin luchar y a un pueblo que vive como si Dios no estuviera mirando. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Malaquías 2:17. ¿Alguna vez has sentido que estabas cansando a Dios con tus excusas, con tu indiferencia? Entonces, este mensaje es para ti, porque incluso cuando la gente cansa a Dios, Él todavía ofrece una oportunidad. Vuelve a mí, y yo volveré a ti. Malaquías 3:7. Este es el corazón de la Biblia. Malaquías es el último profeta, pero su mensaje aún no ha caído en el silencio. Resuena cada vez que alguien decide ser fiel, aunque cueste caro. Vuelve a la vida cada vez que alguien abandona un pecado secreto. Se renueva cuando padres e hijos se perdonan mutuamente. Y ella grita mientras la iglesia despierta y regresa a su primer amor. El silencio entre Malaquías y Jesús puede haber durado 400 años, pero quizás en tu vida ese silencio ya haya durado mucho más tiempo. Quizás hoy sea el día en que se rompa. Tal vez este sea el mensaje que el cielo ha estado esperando entregarte. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Si esta historia te habló al corazón, no te la guardes para ti. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Podría ser un amigo lejano, un familiar en crisis, o incluso alguien que nunca imaginaste que escucharía de Malachi, pero que hoy necesita esta palabra. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto ayuda a que más personas descubran este contenido y convierte este mensaje en algo vivo y conmovedor. Y comenta abajo, ¿qué parte te tocó más? ¿Alguna vez te has
sentido como la gente de los días de Malaquías. ¿Qué silencio de Dios te gustaría ver roto? Quiero leer tu historia. Quiero caminar contigo, porque no estamos aquí solo para contar historias. Estamos aquí para vivir transformaciones reales. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima historia.